cálidas de fantasía, pobladas de magia, de encanto infinito, y el cantar de tu fresco arroyito, salvo en los 10 meses de la sequía. Siempre fue muy calmo mi pueblo adorado, salvo aquella vez que pasó el huracán. Viejos pagos que lejos están, mi tierra querida, mi dulce poblado, tengo miedo de que hayas cambiado después de la última erupción del volcán. Tierra que hasta ayer mi niñez cobijaba, siempre te recuerdo con el corazón, aunque aquel arroyito dulzón hoy sea un hirviente torrente de lava, que por suerte a veces se apaga cuando llega el tiempo de la inundación. Los hambrientos lobos aullando estremecen cuando son mordidos por fieros mosquitos. No se puede dormir por los gritos de miles de buitres que el cielo oscurecen. Siempre algún terremoto aparece y al atardecer llueven meteoritos. La promesa que hoy aprenderemos es sobre una ciudad con una historia triste como la de Añoralgias, un pueblo sufrido, afectado y dañado. Y a veces nosotros somos como esos pueblos, ¿verdad? Que viene una mala tras otra. El pueblo del que hablaremos es Galilea. En los tiempos de Isaías, en el reinado del rey malvado Acaz, la provincia de Galilea era una zona devastada, lastimada por las invasiones que llegaron por esa ruta. Ese territorio fue usado por los ejércitos invasores a través de la historia. Israel y Siria combatieron entre sí para poseerla. Los ejércitos extranjeros venían del norte, incluyendo los de Asiria y Babilonia. Hicieron pedazos el lugar. A menudo Galilea fue humillada por la lucha entre naciones, devastada y acabada, un pueblo, una zona sufrida. Pero aquella humillación, aquel dolor se terminaría. Aquella mala racha, mala suerte, terminaría totalmente, porque por sus calles caminaría la luz del mundo, Jesucristo, y la luz llegaría a esa tierra llena de dolor. Quiero que me acompañen a Isaías capítulo 9 y vamos a estar en los versículos del 1 al 7. La clase de hoy se titula Galilea, el Mesías y su reino. Galilea, el Mesías y su reino. Así que vamos a comenzar con el punto número 1 y es: nosotros somos Galilea. Versículo 1 dice: a pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. En el pasado, Dios humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero en el futuro honrará a Galilea, tierra de paganos, en el camino del mar, al otro lado del Jordán. En el pasado, dice la Escritura, Dios humilló a Galilea. Galilea fue angustiada por mucho tiempo, vivió sin paz, sin una esperanza firme. Así era el corazón de los habitantes de Galilea, devastado. Pero en el futuro Dios honrará, y ahí está la promesa del Mesías. Dios honrará a Galilea. Hay un pero. Si ustedes ven en sus Biblias, si traes una Biblia de papel, tú puedes encerrar en un círculo la palabra pero, porque hay un pero importante. En el futuro, dice, honrará a Galilea, y eso es lo que Dios hizo. En el futuro Dios honraría a esta tierra, a esta Galilea de paganos, tierra de paganos, tierra lastimada, afectada y completamente devastada. En Mateo 4, versículo del 12 al 13, dice: cuando Jesús oyó que habían encarcelado a Juan, regresó a Galilea. Partió de Nazaret y se fue a vivir a Capernaum, que está junto al lago de la región de Zabulón y de Neftalí, para cumplir lo dicho
por el profeta Isaías. Mateo 4 del 12 al 13. Jesús es el cumplimiento de la promesa para Isaías. Jesús cumple esa promesa, ¿verdad? Donde sería honrada Galilea. Nosotros fuimos Galilea. Nosotros a veces somos Galilea. Y a veces volvemos a ser Galilea. Tal vez tú, amigo que estás conectado, tú eres Galilea, descrita como una tierra de penumbra, de angustia y de humillación. Pero así como Dios honró a Galilea llevándole a Cristo, así honrará a quienes en verdad buscan al Señor, llevándoles a Jesús, a que camine, a que predique y que haga milagros en sus calles. Hay una palabra importante. Dice acá que Jesús oyó que habían encarcelado a Juan y regresó a Galilea. Y Él cumple esa promesa en Galilea, una tierra que puede tener un cambio radical, de lo peor a lo mejor, de lo humillante a lo glorioso, de lo devastado a lo próspero, un cambio radical. Y esa es la obra de Cristo para cada uno de quienes entregan su vida. Así que nosotros somos Galilea. Podemos ser la Galilea devastada o la Galilea honrada. Dependerá de quién camine en nuestras calles. La bendición llega a Galilea. Veamos cómo lo describe el profeta. Punto número 2, la alegría de la presencia de Dios. Versículos del 2 al 5. El pueblo que andaba en oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Tú has hecho que la nación crezca. Has aumentado su alegría. Y se alegran ellos en tu presencia, como cuando recogen cosechas, como cuando reparten el botín. Ciertamente tú has quebrado, como en la derrota de Madián, el yugo que los oprimía. La barra que pesaba sobre sus hombros, el bastón de mando que los subyugaba. Todas las botas guerreras que resonaban en la batalla y toda la ropa teñida de sangre será arrojada al fuego, será consumida por las llamas. Los galileos, como vimos, vivían en una profunda oscuridad, pero viene ahora una gran luz, ¿verdad? Una gran luz. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una luz. Existe un contraste y una realidad entre vivir en la oscuridad y vivir en la luz. Entre vivir en el camino de Dios, en una comunión con Cristo, y el vivir en la oscuridad. Amigo, si tú no estás con Cristo, tú estás en una densa oscuridad. Ahí es donde estás. Hermano, si tú no tienes la presencia de Dios en tu vida, tú estás en una densa oscuridad. Pero hay una oportunidad, ver la luz y salir de la oscuridad a la luz. En el versículo 3 el profeta describe la promesa, crecimiento. Va a haber crecimiento. Una tierra que no había crecido, una tierra que estaba devastada, una tierra que no había visto prosperidad, que no había visto bendición, ahora vería bendición, crecería, se levantaría, mejoraría, avanzaría. Esa es la bendición que esperaba a Galilea y que sucedió en los tiempos de Cristo. Y es la misma bendición para nosotros. A través de la luz nuestra vida puede ser una vida de crecimiento, de prosperidad espiritual, de levantarnos, de avanzar y de mejorar. También vemos que es una vida de alegría. Ellos se alegrarán, dice, en tu presencia. Habrá alegría. Ya no habrá falta de gozo, desánimo, tristeza, amargura, sino alegría. La tierra que estaba totalmente desanimada
esperanza, sin gozo, llena de amargura, se convertiría en una tierra gozosa y alegre. Y eso pasa cuando nos volvemos a Cristo. Él quita la tristeza de nuestros corazones y cambia nuestra tristeza en alegría. Nos da gozo, nos da un gozo verdadero. Dice como en la época de la cosecha. Para los galileos, por muchos años, ellos no supieron lo que era cosechar. Ellos no sabían lo que era levantarse ese día por la mañana y salir con la familia felices, con sus canastos, a los campos a cosechar. Ellos no sabían lo que era eso. Por muchos años no lo supieron en la época de Isaías. Porque lo poco que sembraban, alguien más se los quitaba. Y ellos no tenían ese gozo. Y cuando escucharon una promesa de que tendrían la alegría como en el tiempo de la cosecha, su corazón se tuvo llenado de esperanza. La bendición de la alegría verdadera, dice acá, que viene de la presencia de Dios. Y se alegrarán, versículo 3, y se alegrarán ellos en tu presencia. ¿Sí? En tu presencia. ¿Sabes, hermano? La presencia de Dios es lo que trae el verdadero gozo al corazón. Todo lo demás es pasajero. Todas las demás alegrías se acaban, se terminan. Pero el gozo y la alegría que viene de la presencia de Dios es permanente. Y eso es lo que produciría Dios en Galilea. Una verdadera alegría, se convertiría en una tierra bendita. Qué increíble que Jesús haya decidido hacer en ese lugar. Dios decidió hacerlo así, 700 años antes de Cristo. 700 años antes decidió, esta tierra devastada volverá y brillará de verdad. En los versículos 4 y 5 habla de que el Señor romperá el yugo de la opresión y menciona a Madián. Y Madián nos lleva a Jueces capítulo 6, a Gedeón. ¿Cómo vivía Israel en el tiempo de los madianitas? Escondidos, oprimidos, angustiados. Lo que sembraban, Madián se lo llevaba. Hambrientos, devastados. Y dijo, y Dios por medio de Gedeón rompió el yugo, ¿verdad? Y les dio libertad por 40 años. Ahora dice, por medio de Cristo se romperá el yugo. El yugo que los oprime. La opresión que existía sobre sus hombros. Una barra, el yugo era una barra pesada sobre los hombros y representaba la opresión de algo o de alguien. Nosotros somos Galilea, hermano, y hemos vivido en profunda oscuridad. Y como Galilea, vimos una luz, vimos una gran luz que nos libró de la opresión, del yugo del pecado, y pudimos experimentar esa gran alegría, porque sentimos la dicha de que nuestros pecados hayan sido perdonados. El punto es que eso no es para el día de la conversión, para el día del bautismo, sino debe de ser un estado permanente en la vida del cristiano. Experimentar esa libertad de estar con el Señor y cambiar nuestra tristeza y alegría y no volver al pecado, no volver a lo que nos oprimía antes, a los pecados que nos esclavizaban antes, a los sentimientos, a la manera de ser que nos oprimía, ya no vivir ahí. Hay algunas reflexiones. ¿Somos felices? ¿Somos felices? Pensar en eso. ¿Somos libres? ¿Hay libertad en nosotros? ¿Somos libres de pecado? ¿Somos libres de maldad? ¿Somos libres de sentimientos pecaminosos? ¿Estamos en la presencia de Dios? ¿Estamos viviendo en la presencia de Dios? ¿Estamos actuando en la presencia de Dios? ¿Estamos en esa esfera de la presencia de Dios? ¿Sabes, hermano? Estas preguntas son muy sencillas, pero son muy difíciles de responder con honestidad. Son muy difíciles de responder sin una reflexión, no lo puedes hacer ahorita. Pero tú debes de pensar realmente si tú eres feliz, si tú eres libre y si estás en la presencia de Dios. La respuesta honesta a estas preguntas nos puede llevar a tomar una buena decisión.
Pero una respuesta ligera, una respuesta superficial, una respuesta en base a las cosas del mundo, definitivamente no nos va a llevar a una buena decisión. Pero si respondemos honestamente, podemos decidir una buena decisión. Pero debemos de responder con honestidad. Tú no eres infeliz, hermano, porque no tienes dinero, porque no tienes salud, porque no tienes trabajo. Si fueran esas las situaciones o las razones. Porque el verdadero cristiano puede ser feliz en el sufrimiento. Así que esa no es la única razón para ser infeliz, es ya no vivir en la presencia de Dios. Ya no estar en la presencia de Dios. La libertad trae felicidad, trae alegría y trae gozo. Así que necesitamos ver que ese estado permanente de gozo solo se puede lograr por medio del Mesías y su reino. Y ese es el siguiente punto, el Mesías y su reino. Versículos 6 y 7. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le dará estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderá su soberanía y su paz, no tendrá fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud, desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Dios dice que nacerá un niño, esa es la promesa mesiánica, vendrá el Mesías. La promesa a Galilea de gozo, de alegría, de paz, de prosperidad, se cumpliría solo por medio de Cristo. Tuvieron que esperar 700 años para el cumplimiento y la salida de ese estado, por medio de Jesús. Será el rey y tendrá estos títulos, dice. Aquí vemos en esos títulos su labor, su función. Primero, ser un consejero admirable. Algunos manuscritos tienen consejero, admirable, como dos cosas, no como una. Pero habla de que Jesús será un consejero, un guía, de que ese rey será ese Espíritu Santo. ¿Recuerdan cómo lo llamó Jesús al Espíritu? Ese acompañante, ese consejero, ese abogado que guía nuestra vida, que nos lleva a tomar buenas decisiones. En Cristo se cumple eso. Admirable, porque cuando conoces a Cristo, tú te maravillas de sus atributos, de lo admirable que es el Señor, de lo maravilloso que es Dios, y que eso debe de admirar nuestra vida, asombrar nuestra vida. Tal vez con los años hemos perdido la capacidad de asombro de lo maravilloso que es Cristo y lo maravilloso que es nuestro Señor Jesucristo. Y nos asombran tantas otras cosas, tantos avances, tantas situaciones o tantas malas noticias. Pero nuestro Mesías, Cristo, es admirable, es digno de admiración, digno de asombro. Y cuando le conoces de verdad, no puedes dejar de admirarlo. Será llamado Dios fuerte. Como 700 años antes, Isaías, por medio del Espíritu Santo, sabía que ese Mesías sería Dios. No sería un David. Los judíos creían será un David, pero no, él dice será Dios. Dios. Eso será Dios. Un Dios fuerte. Y eso es Jesús. Jesús no es un profeta. Jesús no es un maestro. Jesús es Dios. Y un Dios fuerte y que provee su fortaleza a quienes lo buscan. Padre eterno. No un padre pasajero, no un padre ausente, un Padre eterno, que nos adopta, que nos ama y que nos cuida. Pero también un príncipe de paz, un proveedor de paz a nuestro interior y a nuestra vida y a nuestro núcleo. En Jesús está todo lo que mi alma necesita. En Cristo está todo. En Cristo está mi guía. Yo tomo malas decisiones porque no me uno a Cristo. Porque no estoy con Cristo, porque no camino con Él, porque no obedezco su guía. Pero cuando lo obedezco, encuentro gozo, encuentro alegría, encuentro paz.
Cuando no quiero perdonar a alguien y Él me guía a perdonarlo. Después de hacerlo, después de hablar, después de arreglar, siento que valió la pena. Su guía tuvo éxito. Mi alma necesita consejo. Mi alma necesita dirección. Pero mi alma también es débil. Soy débil. Soy una persona débil. Soy una persona que no puede pelear contra su naturaleza y solo el Dios fuerte me puede dar su fortaleza. Solo Él me puede dar la fuerza para vencer, para ser victorioso. Y eso es Cristo. Provee fortaleza a nuestra alma. También Él es un Padre. A través de Cristo yo no me siento solo. Cuando estoy con Él me siento protegido. Cuando estoy con Él siento mucho gozo, siento mucho ánimo. Sí, nuestros padres terrenales nos producen eso. Yo tengo 46 años. Me reuní con mi papá hace como un mes y medio. Y él me dijo que nos íbamos a ver en un centro comercial. Y yo lo estaba esperando, ¿verdad? Y no veía, y él es muy puntual y no llegaba. Me puse muy inquieto porque él no llegaba. Lo empecé a llamar y no contestaba el teléfono. Y me empecé a preocupar y me empecé a angustiar. Cuando estaba ahí acá abajo en el centro comercial Atanasio y estaba en la calle, en el parqueo, cuando miro a mi viejo que viene caminando como a 2 cuadras y fui a ese niño de 6 años que corrió a su encuentro, feliz de verlo. Si un Padre terrenal produce eso, ¿cuánto más Dios, que es un Padre eterno, puede llenar nuestra alma, saciar nuestro corazón? Eso es Dios. Si tú te sientes abandonado, es porque has abandonado a Cristo. Si tú te sientes un huérfano, es porque has abandonado a Cristo. Porque Él es un Padre eterno. Pero si hoy tu alma está atribulada, tu alma lo que necesita no es paz, no es dinero, perdón, no es paz humana, no es, aun si estás enfermo y eso te atribula, lo que tu alma no necesita no es salud. Tu alma no necesita sanarse para tener paz. Necesita a Cristo, necesita al Señor, porque Él es el que trae paz a nuestros corazones. Todo lo que necesito está en Cristo, todo y en su reino. En el versículo 7 describe el reino de Dios: extenderá su soberanía y su paz y no tendrá fin. Gobernará sobre el trono de David, sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud, desde ahora y para siempre, eternamente. El reino de Dios es un reino que tiene demandas. Para que haya un reino se necesita un rey, se necesitan súbditos y se necesita una ley o una demanda. Y eso lo tenemos en Cristo. Él es el rey, los que deciden estar a su lado y escuchan su voz son sus súbditos. Pero si quieren ser súbditos tienen que escuchar sus demandas. Y aquí dice que sus demandas son justas y son rectas. En Marcos 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. El reino de los cielos está cerca. ¿Qué vemos, hermano? El reino de Dios es un concepto central en la Biblia. Central en la Biblia. Es un concepto importante y central en la palabra de Dios. Jesús vino a hablar del reino, fue el tema más importante. Lee todas sus parábolas, lee sus enseñanzas y decía: el reino de los cielos, el reino de Dios, el reino de los cielos, el reino de Dios. La iglesia debe ser parte de ese reino. La iglesia no es el reino, pero la iglesia puede ser parte y debe de ser parte de ese reino, pero no como organización, sino a través de la individualidad. Porque podemos ser 600, 700, 800, 1000, pero no todos, por ser parte de una membresía, son parte de un reino. Porque el reino tiene demandas y tiene un rey. Tiene una manera de pensar, tiene una manera de vivir. Y el reino de Dios avanza en el mundo poderosamente, predicándose la verdad y el amor. Y si tú quieres ser parte de ese reino, tienes que seguir la Biblia, tienes que amar el Sermón del Monte, tienes que seguir las demandas de Cristo, que tú las conoces si eres cristiano, y si tú no lo eres, amigo, ponte en contacto,
para que juntos sigamos aprendiendo y tú puedas aprender de las demandas de ese rey. El rey nos invita a entrar y esa invitación a ese reino es gratuita. Él ya pagó el precio en la cruz, pero dentro del reino hay que obedecer. Ya dentro del reino hay que seguir sus demandas. Hay que seguir sus demandas. Hoy hay personas que tenían que venir a esta reunión y no pudieron venir. No tuvieron la oportunidad de venir, tuvieron necesidades, razones, pero otros no vinieron porque no siguen las demandas del reino de Dios. No siguen las demandas del reino de Dios. Porque el reino tiene demandas y para eso está la Biblia, para mostrarnos cuáles son sus demandas, cuáles son sus direcciones. Al final dice, todo esto, el versículo 7, es obra del Señor. Todo es obra de Dios. ¿Qué podemos ver? ¿Galilea antes o después de Cristo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Galilea antes o Galilea después de Cristo? Si somos Galilea después de Cristo, o sea, con Cristo, debemos de ser agradecidos y seguir luchando para mejorar y para servir a mi rey y a su reino. Si yo soy Galilea con Cristo después de Cristo, yo necesito seguir sirviendo a mi rey y seguir luchando porque el reino avance. Pero si es antes, debo de tomar una decisión. Debo de arrepentirme porque el reino de los cielos está aquí. Y debo de entender que es un llamado radical. Galilea, tierra de paganos, tierra de gentiles, pero también Galilea, la tierra del Galileo, de Jesucristo. Tú debes de tomar una decisión, si serás Galilea de los paganos o Galilea de Cristo. Es tu decisión, es mi decisión. La promesa está ahí para quien la quiera tomar. Que Dios les bendiga y que pasen un buen día.